nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues estamos celebrando la misa del tercer domingo después de Epifanía. Y las palabras que dirige Jesús en el Evangelio, esto de que jamás he visto tanta fe en Israel. Y luego le dice al centurión: vete y que te suceda como has creído. La causa más común por la que podemos perder la paz es el temor suscitado por ciertas situaciones que nos afectan personalmente a nosotros, ya sea por dificultades presentes o futuras, reales o ilusorias, temor por fallar en algo importante o por no llevar a cabo cierto proyecto o trabajo. Y los ejemplos pueden ser muchos. De hecho, casi siempre se trata de cosas de naturaleza variable, moral o incluso espiritual. Un bien que deseamos o que consideramos necesario, que tenemos el miedo de perder o que simplemente del que carecemos. Y la inquietud que nos provoca su falta o el temor de fallar es lo que nos hace perder la paz. Si nos fijamos en el leproso que se acerca, y para él es lo mismo estar sano que estar enfermo. Y por eso le dice a Jesús: si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces, ¿qué es lo que nos permitiría a nosotros permanecer siempre en paz en medio de cualquier situación? Pues ciertamente que no bastan ni los recursos, ni la sabiduría humana, ni las reservas, ni la seguridad. Porque hablando claro, ¿quién se puede asegurar o garantizar la posesión de un bien, cualquiera que sea? Porque las cosas no se consiguen a base de cálculos y preocupación. Dice el Evangelio: ¿quién de ustedes puede aumentar 1 centímetro a su estatura a base de preocuparse? El hombre nunca está seguro de obtener lo que desea. Todo lo que ahorita nosotros tenemos en nuestras manos puede desaparecer en cualquier momento. La casa, las amistades, el trabajo, el dinero y la vida misma. Entonces, no contamos con garantía absoluta de nada. Entonces, se podría decir que el medio más seguro de perder la paz es precisamente tratar de asegurar la propia vida con nuestros propios medios humanos, con proyectos y decisiones personales, o apoyándonos en el dinero, en el trabajo o en los demás. Para mantener la paz en medio de los avatares de la existencia humana, no tenemos más que una sola solución: apoyarnos únicamente en Dios, con una confianza plena en Él, como en ese Padre del cielo que sabe que necesitamos todas estas cosas. Y a pesar de que yo se lo estoy diciendo, la inmensa mayoría de ustedes pensaría que eso es simplemente palabras. Porque en la práctica ustedes ni lo practican ni lo creen. Sí. Entonces, el Evangelio no nos prohíbe que tengamos planes, que nos preparemos para ciertas cosas, que anticipemos ciertas cosas. Lo que nos prohíbe es la preocupación exagerada, inútil, por las cosas, como si no tuviéramos a Dios por Padre. Entonces, el problema nuestro, el problema principal, es que no tenemos confianza en Dios.
¿Cómo nos damos cuenta de que no tenemos confianza en Dios? Bueno, cada vez que nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, sin contar si es o no la voluntad de Dios. Sí. Entonces, no tenemos confianza en Dios. Entonces, en vez de abandonarnos en las manos del Padre del cielo, buscamos por nuestros propios medios arreglárnoslas con nuestras propias fuerzas. ¿Y acaso no es absurdo que un hijo dude así de su padre, cuando ese padre es el mejor y más poderoso que puede existir, cuando ese padre es Dios? A pesar de todo, vivimos en medio de esa absurda situación. ¿Ustedes recuerdan lo que les había dicho? Que le había dicho Dios a Santa Catalina de Siena. Le dice: ¿por qué no confías en mí, tu Creador? ¿Consideras que no soy lo bastante fuerte como para socorrerte, para defenderte, o lo bastante sabio, o de que no tengo clemencia como para no querer darte lo que es necesario para tu salvación? Ustedes saben que en el fondo tenemos esa duda, porque con esa duda nacimos. La duda es consecuencia del pecado original, y el padre de la mentira hace hasta lo imposible por conseguir poner en el corazón de los hijos de Dios la desconfianza de Dios. A la hora de reaccionar, no nos fijamos si es voluntad de Dios o cuál es la voluntad de Dios. A la hora de tomar una decisión, no nos fijamos si es voluntad de Dios o no. Simplemente lo hacemos porque no creemos que lo que Dios tiene en mente para nosotros no es lo mejor para nosotros. Sí. Por ejemplo, lo más sencillo, la inmensa mayoría de los padres de familia, lo más probable es que en el fondo no quieran lo mejor para sus hijos. Sí. Entonces, todos llegamos a este mundo marcados con la desconfianza en Dios, que es producto del pecado original. Y todo el propósito, el único objetivo, todo el esfuerzo de la existencia de la Iglesia y de la vida cristiana consiste en reeducarnos con el objeto de recuperar, con la gracia de Dios, esa confianza perdida en el Padre de la misericordia. Sí. Y ustedes saben que ese regreso a la confianza nos resulta un camino largo, penoso y difícil. ¿Cuántas cosas no tienen ustedes que sufrir para aprender? ¿Sí? Y es difícil y penoso y largo porque hay dos obstáculos principales. El primer obstáculo es la dificultad que tenemos en creer en la providencia de Dios. Es decir, no la hemos experimentado porque no le hemos dado la oportunidad a Dios de que así nos lo demuestre. ¿Sí? Es decir, no hemos visto a Dios actuar claramente entre nosotros como para convencernos de que Dios está detrás de todas las cosas, buscando siempre nuestro bien. Y dice San Juan de la Cruz: Dios nos da en la medida en que esperamos de Él. Entonces no confiamos
en la providencia de Dios. ¿Y eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, estar seleccionando a quién le hablamos, a quién no, con quién nos relacionamos, con quién no, en quién hemos de creer y en quién no, a quién le damos la amistad, el amor, la caridad y a quién no, como si de nosotros dependiera la salvación de los demás. ¿Sí? Entonces, muchos no creemos en la providencia de Dios porque no la hemos experimentado. Y no la hemos experimentado porque no vivimos de la fe. Y dice San Pablo, el justo vive de la fe. Lo calculamos todo, lo planeamos todo, lo medimos, lo pesamos, lo preveemos y tratamos de resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, en lugar de contar con Dios. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es el miedo al sufrimiento, al dolor. ¿Sí? Y ustedes y yo sabemos que la presencia del dolor está siempre manifiesta en nuestras vidas y en la historia general de la humanidad. Pero, si recuerdan, la pobreza, la destitución en la que nace nuestro Señor, en la familia de Nazaret. Vivieron, sin embargo, confiados en Dios, preocupados solo de lo esencial, y lo esencial es la voluntad de Dios, hacer en todo la voluntad de Dios. Si siempre hacemos su voluntad, Dios nunca nos dejará privados de lo esencial, y lo esencial es su presencia y su paz. Y después de eso, todo lo que Él tiene determinado que sea necesario para nuestra salvación. Entonces, si permiten ciertos sufrimientos, nuestra fuerza radica en creer que Dios nunca permite sufrimientos inútiles. Entonces, si queremos llevar al límite nuestra fe cristiana, hemos de estar convencidos de que tanto en el plano de la historia en general como en el de cada uno de nosotros, Dios es lo bastante bueno y poderoso como para utilizar en nuestro favor todo el mal y todo el bien, todas las enfermedades, todos los accidentes y todo el sufrimiento, por absurdo que parezca, e independientemente de dónde provenga. Sí. Ahí tenemos al leproso de oro. Si no hubiera sido por su terrible enfermedad, nunca se hubiera acercado a Cristo. Cristo nunca hubiera pasado cerca de él. El mal es un misterio, y en muchos de los casos es un misterio y un escándalo. Hay que hacer lo posible por eliminarlo, por remediarlo, por aliviar el dolor, pero está siempre presente en nuestra historia personal y la del mundo en general. Su lugar en la redención le compete solo a la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de los hombres y que siempre lleva en sí algo incomprensible. Entonces, hay ocasiones en que nos hemos de ver obligados a esperar y a creer en contra de todas las apariencias. Porque siempre habrá ocasiones en las que no podemos comprender los motivos de la actuación de Dios, porque en ellas no interviene la sabiduría humana, sino la sabiduría misteriosa de Dios. Afortunadamente, no siempre podemos comprender, porque gracias a Dios es la sabiduría de Dios y no la nuestra la que dirige todas las cosas. La única fuerza nuestra frente al mal ha de ser una confianza ilimitada, filial,
en Dios, en su amor, en su sabiduría. Y lo primero y lo único que siempre ha de inspirar esta confianza en Dios es la contemplación del crucificado, la contemplación de Jesús, que da su vida por nosotros, y alimentarnos de ese amor demasiado grande que nos manifiesta en la cruz y en la Eucaristía. ¿Qué se puede temer de un Dios que nos manifiesta su amor de un modo tan evidente? ¿Cómo no ha de estar por nosotros, plena y absolutamente en favor nuestro? ¿Cómo no ha de hacer todo por nosotros ese Dios que ni a su propio Hijo perdonó? Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Una mirada amorosa a Jesús siempre ha de devolverle al alma la paz que con tanta facilidad perdemos. Para resistir entonces a los incesantes asaltos del mal y de los pensamientos de desaliento y de desconfianza, nuestra oración ha de ser incesante e incansable. Y nunca insistiré bastante en la necesidad de la oración personal como la única fuente de paz. Aprendamos, pues, a abandonarnos con la sencillez de los niños, a confiar totalmente en Dios, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Él manifestará su ternura, su previsión y su fidelidad de muchas maneras. Esta es la única respuesta al problema del mal, el abandono en las manos de Dios. Y saber que Dios hace todo para que todo coopere a nuestro bien, incluso el mal, incluso el dolor, el sufrimiento o el propio pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.